Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me llena de gusto que le hayas dado clic al capítulo de hoy y que nos permitas entrar a tu coche, a tu casa, a tu oficina para seguir platicando de este tema que nos ha apasionado mucho a este grupo de podcasters, que es comunicación. Si bien nos ha seguido en las últimas semanas, hemos estado hablando de diversos aspectos del tema de comunicación que creemos muy importantes para hacer una gestión de cambio exitosa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que para entrar en ello te voy a platicar una historia. Hace algunos meses tuvimos un cliente muy importante, el cual estaba sufriendo un cambio organizacional, un cambio de estructura, el que no se comunicó de manera oportuna. Había mucho ruido en los pasillos, el famoso radio pasillo, no había información clara, la gente tenía miedo de perder su empleo, no sabían si la planta iba a continuar, si no iba a continuar, si iba a haber fusión de departamentos o no iba a haber fusión de departamentos. La organización, el liderazgo decidió esperarse un poco conscientemente para poder tener toda la información en sus manos y poder dar ese comunicado. Sin embargo, el famoso radio pasillo estaba en todos lados y el resultado fue que el equipo se empezó a desmoralizar, no había el fuerte compromiso de trabajo por esa, digamos, falta de visibilidad de futuro. La comunicación en tiempos de incertidumbre es el tema que hoy nos tiene. Si este tipo de escenas te ha tocado vivirla, te ha tocado presenciarla y te interesa saber cómo prevenir situaciones como esta, no te despegues de este capítulo porque vamos a hablar de fondo. Para ello le doy la más cordial bienvenida a Alvin, a Juan Antonio, a Manuel. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ese es un buen saludo, ingeniero. Buenas, buenas. Bueno, Muchas gracias, Alex. al contrario, gracias a ustedes. Señores, comunicación en tiempo de incertidumbre. Ahorita les platiqué esta historia, de un caso que nos tocó vivir, que conscientemente decidieron esperarse porque no tenían toda la información y querían hacerlo de una manera muy formal. Pero híjole, en lugar de haber dado un resultado positivo, ese radio pasillo se encargó de sembrar una incertidumbre bastante fuerte que provocó una baja moral del equipo. Y que levantarla fue un tema complicado, porque después ya no se tenía, vamos a decirlo, credibilidad. Y no porque hayan mentido, porque en ningún momento mintieron. Más bien hubo inactividad, no hubo comunicación de eso. Entonces, cuando sí la hubo, pues el equipo dijo, chin, ¿será verdad lo que nos están diciendo o lo que nos están diciendo es para resarcir esta crisis que ya se hizo en el equipo? Señores, momentos de incertidumbre. Se tiene que comunicar toda la información de manera inmediata o tenemos que seleccionar ciertos datos. ¿En qué momento hay que comunicarla? Alvin, si me ayudas. Por favor, tengo emociones encontradas con el ejemplo que acabas de dar. A ver. ¿Eh? Pero para hacer una historia corta, está muy bien que todavía no tengas toda la información, pero cuando ves que se filtra y empieza radio pasillo, tienes que atajarla. No tienes otra opción. Si no la atajas, pierde credibilidad.
¿sí? Y la atajas diciendo, sí, estamos trabajando en algo, pero todavía no tenemos la información, todavía no sabemos lo que vamos a hacer. Cuando nosotros sepamos, se lo vamos a comunicar. Con esto se ataja el radio pasillo, por lo menos se le quita credibilidad al radio pasillo, ¿sí? Porque si esperas, y yo he estado en situaciones, en organizaciones donde lo hacían adrede, largaban, filtraban pequeñas partes del plan para ya crear una especie de un consenso de que va a venir una tormenta, ¿ok? Para protegerse, ¿sí? Es lo peor que puede hacer, ¿ok? Y Alvin, y el informar esa característica que nos dice, oye, ahorita no tengo toda la información, está sucediendo esto, ustedes tranquilos. ¿No genera eso también así como que de una especie de efervescencia en la audiencia? No, es decir, Permíteme, el que no tengas información no te hace malo. Muy bien, muy bien, muy bien. permíteme, Juan permíteme, Antonio. permíteme enriquecer, Alejandro, el comentario de Alvin. Eh, el radiopasillo existe porque no se enfrenta a la situación. Fíjate qué diferente sería esto que ejemplificas cuando ya empiezas a vivir que el ambiente se empieza a crear en mal sentido, señores, a ver, efectivamente, el cambio va a existir, la compañía se va a vender o sea, confirmas el hecho. Eso ya baja muchísimo el que Radio Pasillo te termine de contaminar, ¿sí? Ante lo que les acabo de exponer, es una situación muy compleja. Esperamos poder tener una situación a comunicar definitiva en 2 meses, ¿sí? Pero mientras la situación es esta, es una realidad y no se preocupen por los empleos, la fusión va a tener este alcance, no hemos encontrado los modos, empiezas a jugar con el marcador, dijera yo. ¿Sí me explico? Siempre Y, que lo sepas. Sí, te sigo. y Lo, claro, o sea, no vas a decir nada concreto, pero lo que sí tengas claro para poder hacer que la gente deje de suponer, deje de tener incertidumbre. la, la, hay que revisar dos cosas en este sentido, como siempre en la comunicación, el fondo y la forma, ¿sí? En el fondo, lo que acaba de decir Alvin y Juan Antonio es totalmente cierta. Para poder eliminar incertidumbre, necesitas ubicar en el mapa dónde se encuentra actualmente el equipo. Hablar de, miren señores, ni ustedes ni yo tenemos todos los elementos como para poder tener 100% de certidumbre. Hay variables que no están bajo el control o nosotros no tenemos la autoridad completa para poder tener el conocimiento y el control de las variables de esta situación que estamos viviendo. Eso, para empezar, como bien lo comentan, apaga completamente casi el radio pasillo. Hay otros que nos encanta el radio pasillo y como quiera vamos a sacar, aunque sea el resultado de algún equipo de fútbol. Y pero ya al menos la situación real y concreta de la compañía ya la pusiste en un contexto y ya la pusiste ahí. Segundo, la forma. ¿Cómo lo estás diciendo? Y ahí entra completamente la inteligencia emocional del comunicador, ¿sí? Y de a quién designes como el comunicador. Porque si el vocero que está dando esa situación es directamente el líder, creo que no habría una mejor fórmula. Pero en ocasiones nos vamos
por las ramitas y queremos que alguien vaya y dé... Mandas a alguien de recursos humanos. exactamente. Entonces, hubo un caso que decían, oye, y si el médico le tiene que decir a los familiares que el paciente desafortunadamente ahorita no hay cura para la persona, pues pudieras decir, yo no estoy metido en esa familia, puedo tener una inteligencia emocional más fuerte, pero también puede ser más fría. Entonces, si mandas a un emisario, a un vocero para decir algo, ten mucho cuidado porque puede ser que la inteligencia emocional sea fría y entonces, aunque el contenido sea cierto, vas a aventarle más leña a la lumbre del radio pasillo. Mira, y por eso mandaron a Alvin, ¿sí? Cuando Manuel era el que debería de haber dicho las cosas. ¿Por qué Mandaron al mandó a... capellán. Mandaron al capellán del hospital. Correcto, correcto. Entonces dices, oye, mandó Manuel a Alvin por no enfrentarlo y ¡prum! Se te va a hacer todavía peor. Entonces, tienes que tomar en cuenta fondo y forma, Manuel, tiempo, pero ¿sí? yo creo que también es muy importante que quien dé la cara para comunicar la situación debe de ser una persona que tenga credibilidad en el grupo. Absolutamente. O Sí, sea, tienes que ir adicionándole condiciones a ese comunicado. Yo hace ratito les decía verdad, objetividad, sí. que el transmisor sea una persona con credibilidad en el grupo. Lo peor que puede pasar es que la persona comunicando empiece a especular. Oh, correcto. O ¿Sí? mandas al más odiado, Alvin. Eh, Sí, Exacto. justo le acabas de dar el clavo de una pregunta que quería hacerles. Eh, digo, definitivamente el líder es quien tiene que comunicar algo en momentos de incertidumbre, eh, pero ese líder tiene que ser el líder jerárquico o el líder de credibilidad, si en dado caso de que ese líder jerárquico no tiene tanta credibilidad, porque a lo mejor es un líder que lo vemos una vez al año que viene y nos visita, porque él está ya en el decorativo, perdón, en el corporativo, en sus oficinas, ¿no? Eh, ¿quién debería de tomar la palabra, Juan Antonio? A lo mejor pongo un mal ejemplo. Eh, es posible que tú puedas manejar las dos personas. Correcto. Te iba a decir, yo no quiero ser salomónico, pero ah, la mejor es el híbrido en que ambos en el mismo escenario, yo coincido completamente con Juan Antonio. A mí me tocó vivir en la empresa donde de repente se te presentaba el jefe, porque era el jefe, y él iniciaba la apertura, pero el que puntualizaba, el que hablaba, el que se te acercaba, era la gente con credibilidad en el grupo. la gente que está más cerca del grupo, Alejandro. Ujú, Es decir, ujú. muchas veces, como bien dices, el jefe está en el corporativo decorativo, ¿sí? Y realmente hay alguien que asume un liderazgo, una credibilidad personal en el local de trabajo, ¿sí? Idealmente los dos, pero si no pueden ser los dos, si tienes que elegir, mejor el local. Sí. Y a veces lo que hemos hecho en algunos casos, y tú has sido testigo de ello, Alex, es al líder más alejado o jefe, fílmalo, grábalo y Ujú. entonces ya le estás poniendo el foro. No necesitan estar en las dos personas Física. físicamente, exacto.
¿sí? Que Entonces, es ideal, ¿no? Porque le da todavía bueno, mucha eso más es credibilidad y mucha más formalidad y mucho más peso a completamente, decir, oye, pues completamente. viajó de donde está, y vino y se presentó porque demuestra importancia, ¿no? Cuando Sí, se presenta alguien así. No, y mira, y, también algo trascendente, Alejandro, otro punto que tenemos que adicionar desde mi punto de vista es de que hay comentarios que deben de hacer referencia puntual a ese proceso de credibilidad, de confianza. Invitarlos a que no hagan juicios. O sea, dejarles claros desde ahí, señores, no pueden hacer un juicio de una situación que ustedes no conocen. O sea, no supongan porque les hace daño. Correcto. O sea, tú tienes que ir cerrando ese primer eh, evento de crisis, de shock, con ciertas consideraciones trascendentes, ¿no? Si me permites un puntito más, Alejandro, Por y favor, Alvin. esa es una regla que yo he aprendido en mi carrera, que en el caso de que tengas que dar malas noticias, estás separando a alguien, estás cerrando una fábrica o lo que fuera, es, pero es crítico de que aparezcas en persona, ¿ok? Ah, sí. Nunca lo hagas por un film o por teléfono, o por Zoom o es decir, porque eso va a ser, a eso te pone en papel de cobarde. Sí, claro. Tienes que Claro. hacerlo en persona. Y la otra cosa, nunca, es decir, yo he visto muchas veces en mi carrera que el jefe mandaba al tipo que iba a hacer separar la compañía viajar a visitarlo a él sí, y el tipo volvía a su casa después que lo habían corrido. Eso es Ujú. lo peor que puede pasar. Sí, claro. sí, y fíjate que ahorita le hemos estado dando una connotación de noticias malas, Ujú. pero yo creo que las reglas son iguales para noticias buenas, ¿eh? Crecimientos insospechados, resultados súper extraordinarios, cuestiones por el estilo, en Claro. donde un reconocimiento de una persona casi desconocida es casi igual a cero, ¿eh? Sí, o sea, pónganlo en los dos extremos, una noticia mala o una noticia muy buena, emitida por una persona que no se tiene la credibilidad de la persona o no se tiene el conocimiento de la persona, es nula la comunicación, Sí, ¿sí? eh, Entonces, tengamos mucho cuidado que esta parte que estamos mencionando es de suma relevancia, ¿sí? Para no nada más sesgarnos en que cuando son noticias negativas es que tengo que hacer estas reglas que estamos platicando aquí o eso es estas verdad. vivencias que hemos hecho. También sucede cuando vamos a crecer. Oye, nos estamos fusionando con una empresa súper gigantesca y Claro. esa es una buena noticia, es una mala noticia, es si no sabes comunicarla o no la comunicas a tiempo, haz de cuenta que les pusiste una venda en los ojos y como cuando le vas a pegar una piñata, le diste vueltas a todo el grupo y andan todos perdidos dando de palazos a ver si le pueden pegar a la piñata. Bueno, es que los resultados negativos a veces déjenme decirlo así brutalmente, dan más miedo comunicarlo que los resultados positivos, ¿no? O sea, los resultados positivos, pues yo claro que voy y les Claro. digo y los felicito y les digo, vamos por esto. Pero a ver, un resultado negativo, ay, como que le decimos acá en México, le sacamos la vuelta, ¿no? Pero precisamente por eso pongo el peligro, porque para las noticias buenas, a lo mejor estamos muy anotados los que estamos allá en el corporativo, ¿no? Y decimos, yo les voy a decir que vamos a crecer al triple. ¿Y quién te va a creer? Y no se van a preparar, porque acordémonos
que en una comunicación, si la queremos hacer realmente comunicación, no información, no les voy a ir a informar, me voy a ir a comunicar. Y para comunicarme tiene que haber petición. Si no hay petición, entonces nada más estás informando, ¿sí? Y para ir a informar, pues a lo mejor habemos muchos que sí nos anotamos fácil, sobre todo, como dices, en las buenas, ¿no? En las maduras. Pero Todos en se la las compran. duras no queremos, ¿sí? En esta línea y con lo que acaban de comentar hace un momento de la inteligencia emocional, del manejo de emociones, eh, perdón, Manuel, pero voy a seguir con temas de noticias negativas, porque son las que nos Está bien, cuestan, son las que nos cuestan más y a lo mejor son las que duelen. son las que a lo mejor nuestra audiencia necesita conocer, ¿no? Eh, y a lo mejor más en nuestra cultura, no sé si latina, pero sí mexicana, nos gusta como que darle vueltas al asunto y no ser claros y concisos cuando hay algo que cuesta trabajo decirlo. ¿Cómo podemos equilibrar ese mantener la calma, ese manejo de emociones con el maquillar la realidad o el ponerla de una manera, híjole, que no suene tan mala, güey, pero es que les voy a decir que, pues, en un mes ya no tienen empleo, ¿no? ¿Cómo se maneja eso de acuerdo a lo que ustedes les ha tocado vivir? Porque les ha tocado vivir en varias ocasiones esto. Me sorprende la palabra maquillar. Es, es nada más, voy a hacer aquí alusión a una marca de cosméticos. Es utilizar un factor que se llama Max Factor. No, es decir, yo voy a usar un refrán uruguayo, dice, tomar el toro por las guampas. Vamos, Exacto. sí. Es decir, hay que dar la cara. Hay que dar la cara, y sí, hay que compartir a la medida que puedas compartir, pero al final, la realidad no cambia, ¿sí? Si No, tú como líder puedes encontrar algún rayo de sol, algún rayo de luz dentro de esta cosa negativa, úsala. Pero cuidado, nunca mientas, nunca estimes o nunca empeces a hablar de posibilidades que sabes que no existen. ¿Sí? Sí, sí. Eh, Porque vas a ir perdiendo la credibilidad, ¿no? O sea, espérame, a lo mejor te Alejandro. funciona en ese, pero en el futuro ya no, ¿no? No, pero Perdón, Alejandro, Antonio. este, no, yo sí sugiero que nunca vas a poder decir la verdad completa. Y eso no es mentir, ¿no? A ver. Tienes que ir manejando la información sabiendo cómo se va dando el resultado, cómo se van dando las acciones, cómo se está rehaciendo el entorno. O sea, y sobre todo tomando en cuenta que es una tremenda verdad que tú puedas manifestar el 100% de la información a todo el personal, porque es un riesgo altísimo. Pero, sí, pero a ver, nunca te pongas en posición de tener que justificarte. correcto. Y esto tiene que partir de una premisa que quizá nuestros escuchas recuerdan de otro podcast donde hablábamos de tienes que marcar con mucha claridad el objetivo. Ah, sí. ¿Cuál es el objetivo de esta comunicación? Ah, bueno, pues es lograr tal o cual acción en mi gente. Perfecto. ¿Qué información necesita mi gente para tomar esa acción o decisiones que vamos a hacer? Y ahí sí, dame la información completa, ¿eh? Oye, es que si yo les desdoblo ahí el estado de resultados a mi gente, pues a lo mejor no van a tomar decisiones porque no es la información que requieren, ¿sí? Aunque yo la tengo.
Pero si lo que requieren es nada más los gastos de administración bueno, pues esa es la información que requerimos para tomar las acciones y decisiones. Porque decir, es que no me estás dando toda la información. Dime qué información te puede faltar para tomar las acciones y decisiones. Si en ese momento sí le falta información, entonces sí estás incumpliendo una regla importante de la comunicación en donde tengo que darte toda la información habida y por haber, pero para que tomes las acciones y decisiones en cumplimiento del objetivo de lo que estamos comunicando. Sí. ¿Sí? Porque si no, se haría infinito el ciclo de estar dando información y más información y más información. Saldrías de eso. Es lo mismo que si alguna vez tienes que darles las malas noticias a alguien, empezaras a hablar, sabes, hemos estado teniendo problemas últimamente. ¿Qué crees? ¿No? Y 3 horas después todavía estás hablando de que hemos tenido problemas. Tienes que entrar con el orden, decir, tengo que comunicarte que te estamos separando. ¿Ok? Ya Ajá. tomamos la decisión. O emplear términos que quizá no entiende mi gente. Esto es muy dado, por ejemplo, en los ámbitos médicos, ¿no? Es que hay una disfunción intracelular en el que existe una simbiosis que no es muy común en estos casos. A ver, doctor, ¿qué me está diciendo? Ay, pues que su paciente le quedan pocas horas de vida. Ay, por ahí hubiéramos empezado y vamos a empezar a trabajar con ello, ¿sí? Pero querer esconder una situación atrás de términos no comunes para el escucha es tanto como mentirle. Sí. Pero es que ¿Sí? ¿Por qué? también, Porque no va a entenderte nada. ¿Sí? pero Perdón, también Toño. hay que tomar en cuenta que ese primer momento de comunicación es trascendente. Claro, Cuando tú te acercas a transmitir, perdón, a querer comunicar algo, olvídate del tema, a quien se lo vas a decir ya supone algo. claro. Y si le empiezas a dar largas, lo único que vas a hacer es que la otra parte, y si es un grupo y más Peor. numeroso, ya te empezaste a ahogar solo. Voy a poner un mal ejemplo en el caso del doctor. Tu paciente está en terapia intensiva, está toda la familia en la sala de espera, lleva 4 horas ahí, con el respeto que me merece quien haya pasado por eso. Si se te acerca el doctor, no es para decirte buenas noches. ¿Sí me explico? Ujú. Claro, O sea, claro, sabes que el claro. doctor te va a decir algo trascendente, ¿sí? Y tú tienes que empezar por ese comentario, o por esa exigencia, o por esa postura. Sí, sí Claro. me... cien Claro, por ciento, cien por claro. ciento. Eh, de antemano yo sé, Juan Antonio Manuel, que Alvin, que les tocó vivir un momento de crisis juntos, hace ya algunos años. Y ese proceso de comunicación dio como resultado que esa gran amenaza que existía de afectar fuertemente las finanzas de la empresa que dirigías, Juan Antonio, eh, se le dio la vuelta y más bien aprovecharon esa amenaza y impulsaron al equipo y salieron adelante e incluso permitieron ganar puntos de market share contra la competencia. Eh, algo que me pareció fundamental es que en ese proceso de comunicación ustedes también lanzaron un plan de acción o acciones concretas que iba a hacer la organización para contrarrestar esa amenaza. Y la pregunta, y que eso me pareció sensacional porque, bueno, ya me informaste, estamos en esta situación, esta es la amenaza.
y vamos a hacer estas cosas, ¿no? Esto necesitamos del equipo, esto necesitamos de ti, vamos a hacer estas acciones. ¿En en qué nivel de profundidad tenemos que comunicar ese plan de acción? ¿Es una regla? ¿Siempre hay que comunicar ese plan de acción? Primera pregunta. Y dos, ¿en qué nivel de profundidad lo recomiendan? Sé que Manuel y Alvin lo van a enriquecer. Un comentario previo muy objetivo. Primero tienes que ordenar, saber dónde estás parado. Yo la primera pregunta que hice fue a ciertas personas, ¿qué herramientas tenemos? ¿Sí? O sea, ¿con qué vamos a jugar? Y mi siguiente pregunta fue, señores, quiero proyectos. Cuando yo tuve las herramientas y la propuesta de proyectos, yo ya pude tener un orden. Y entonces ya puedo jugar con con tus preguntas, Alejandro. ¿Sí me explico? Claro, Sí. claro. Lo primero es, y, 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 y el líder no puede tener todas las respuestas. En algún momento en este mismo equipo les decía yo, cuando el líder tiene todas las respuestas, pues hay que rendirle pleitesía porque es casi un dios o es un dios. Entonces, no es cierto, no tiene todas las respuestas, pero lo que sí tiene es el poder de dictar directrices, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo ahorita Juan Antonio? A ver, necesito planes, necesito acciones. Si se acuerdan, hace unos minutos acabo de decir que la comunicación no puede prescindir de petición o de peticiones. Si no, no hay comunicación para que pueda haber una respuesta, ¿sí? Si no me pides nada, entonces, ¿qué acción quieres que yo tome? ¿Sí? Entonces me vas a estar dando una orden y me estás encargando una tarea que es diferente a comunicarte conmigo, Ujú, ¿sí? Me estás dando una orden específica, ujú. me estás informando. Cuando te estás comunicando conmigo, empiezas a darme peticiones para esperar una respuesta de mí. Esto tiene que pasar muy rápido por tu mente y decir, a ver, ¿qué les vamos a pedir a los muchachos? Ah, pues hay que pedir planes de acción y como dice Juan Antonio, nada más que con ciertas reglas del juego. ¿Qué es lo que tenemos como herramientas? Porque tampoco quiero que me anden inventando el agua tibia a la hora de que hay una crisis, ¿sí? Por eso me estoy comunicando con mi equipo, ¿sí? Y por eso estoy queriendo desatar acciones. No sé, Alvin. Bueno, primero Alejandro, es decir, no me puedo apuntar este logro. Es decir, yo en este proyecto que tú mencionas, yo estuve más al margen de eso. Estuve más ayudando en la batalla legal de un otro componente de refrescos que también querían ponerle impuesto porque venía del azúcar. Sí. ¿Sí? Eh, la, pero el nivel de detalle, cuanto más cercano se pone a a la acción, tiene que ser mayor. ¿Sí? Por eso, sí, como bien dijeron Juan Antonio y Manuel, es decir, directrices, planes grandes y después van cascadeando a donde se hace la acción. Es correcto. Por eso, es Y decir, no, y el nivel de información en la comunicación también se ajusta a eso. la gran ventaja en ese caso que estamos ahorita viendo y viviendo o reviviendo aquí es que ya había un nivel de madurez en el equipo, Alex, También. en el cual la comunicación, no quiero decir que fuera fácil porque no estamos hablando de un caso fácil, pero era fluida, ¿sí? Había un lenguaje común, había
políticas y procedimientos que seguir. Existían las facilidades y las que no existían las empezaba a poner en su lugar Juan Antonio como líder de ese equipo, ¿sí? Y entonces empezó, si me vales la expresión, empezó a tamborilear muy padre el equipo, porque al menos las 3 condiciones primarias de una implementación exitosa estaban ahí, ¿sí? Entonces fue utilizar realmente lo que el equipo ya había madurado y había practicado con algunas otras cosas. Ahora era conjuntar voluntades a través de una comunicación clara y un seguimiento, pero puntual, en esta parte, que este es un punto adicional en este tema de comunicación, que es el seguimiento. No podemos decir, es que ya se los dije, ¿sí? Ahorita estamos en el 7º, 8º mes del año. Ay, se los dije allá en diciembre del año pasado. ¿Qué querías? ¿Que te los estuviera diciendo diario? No, pero tampoco que me lo estés recordando cada 8 o 9 meses, ¿sí? Tengo que ver la periodicidad del seguimiento para que estas situaciones puedan tener el resultado que tú estás buscando, ¿sí? Porque orden dada, no checada, se la lleva el viento. La Entonces, chalupa. la chalupa, ¿verdad? Entonces, buenas con la chalupa, dijeran en la lotería, ¿verdad? Y dos sugerencias, Alejandro. El seguimiento es fundamental. El seguimiento es fundamental. Y siempre tener un plan B. Al ingeniero. O sea, un plan B que pueda compensar las prioridades que tú tengas, ¿no? Y Claro, puedas irlas desarrollando y tú vayas manejándolas. claro, claro, Pero se definitivo. necesita un seguimiento desgastante, Alejandro. Tiene que estar completamente enganchado. Sí. De- Y, de- y- y me, de- y me imagino que nombrar un champion para que si tú no tienes la disponibilidad de tu agenda para hacerlo diario, pero que sí haya un champion que le esté dando seguimiento semanal y que tú, a lo mejor como líder empresarial, pues mensualmente, quincenalmente, puedas tener reuniones con esos equipos de trabajo que estén... Yo tenía 2 o 3 personas que era con las que consultaba, aclaraba y me ayudaban al seguimiento. Correcto. claro, Tampoco no puedo decir que yo me lo eché solo. No, y creo que lo que también menciona Manuel de decir, oye, ya estaba el andamiaje hecho. Afortunadamente ya teníamos el andamiaje hecho, ya teníamos la estructura de gestión de cambio, ya teníamos las prácticas operativas, ya teníamos esos lineamientos con los cuales podíamos trabajar, incluso algunas metodologías ya capacitadas e implementadas que nos permitió avanzar en eso, ¿no? Y que ojalá que muchas empresas tuvieran esa visión que tú tuviste de, oye, vamos a preparar este andamiaje, vamos a preparar estos canales de trabajo y de comunicación para poder ser pues más eficientes y estructurados en el trabajo, ¿no? sin embargo, Alex, y tú has sido testigo de que en ocasiones se tienen el andamiaje y se tiene todo, pero el nivel de pánico te congela y en Sí, lugar de usarlo, te estorba, sí, ¿sí? Y entonces, en vez de decir, mira, aquí tengo el flotador con el cual puedo, sí es cierto, naufragué, pero aquí tengo con qué mantenerme y todavía seguir a flote y poder llegar a buen puerto, te empiezas a desesperar e incluso avientas aquellos salvavidas y aquellas cosas que deberías de claro, utilizar para poderlo hacer. Entonces, la inteligencia emocional en el momento de la comunicación, en los momentos de crisis, y vuelvo a insistir, positivos o negativos, son bien importantes, ¿sí? por supuesto. A veces estamos afilando el hacha, y a la hora de que, ahora sí vamos a tumbar árboles, avientas el hacha y empiezas a correr, dices, no, están bien grandotes los árboles, ¿verdad? Entonces dices, no, hay que tener mucha inteligencia emocional ahí. Sí, Señores, para cerrar.
El pánico a Perdón, veces Juan. no te deja subirte a la escalera. Sí, Claro, sí, sí, o darte cuenta de que el extintor está enfrente de ti, ¿no? exacto, Y que exacto. puedes usarlo, ¿no? ¿Eh? Señores, para ir cerrando, ¿qué frases nos sugieren evitar completamente en una comunicación en momentos de incertidumbre? No sé, se me viene a la mente una frase, tranquilos, todo va a estar bien. O qué otro tipo de frases deberíamos de evitar, porque esa de tranquilos, todo va a estar bien, se me hace soñadora. A ver, si no estuviéramos en momentos de incertidumbre, pues no estuviéramos tranquilos, ¿no? No puedes hacer referencia a nada que te lleve a una magnitud. A ver, ayúdame a construir sobre ese, Juan Antonio. O sea, señores, no todo está mal. Señores, van a estar las cosas mejor. Este, vamos a participar todos. O Ya. sea, o sea, Generalidades, no, ¿no? no, no, o sea, Generalidades y aspiraciones. Ajá, ajá. Sí, no empeces a inventar situaciones que no se van a dar. sí, o ¿Sí? sea, el tipo que llega y te dice, señores, tranquilos, sí se va a vender la empresa, pero todo va a estar bien. Puta, pues. Esperamos pidiendo que se quede. Sí, cosas inverosímiles no pasa nada, eh, 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 no es tan grave. Ese tipo de situaciones en donde ya caíste de la credibilidad de tu equipo, ¿sí? Tienes que ser congruente y consistente con el entorno y la situación que se está viviendo, ¿sí? Tampoco irte al otro extremo del pesimismo. Bueno, estamos aquí de milagro, espérame, en lugar de incitar a ser guerrero y a ir por el éxito, ya lo derrotaste de Claro, entrada a tu equipo, claro, ¿sí? ya. Sí, le vamos a jugar a los Yankees, pero pues ya muchos de los equipos, pues no, mi hijo de mi vida, pues ¿cómo se llama? Derrotaste al equipo antes de entrar al campo inclusive, Por ¿sí? supuesto. Entonces, pues, oye, sí es cierto, pero los Yankees es un gran equipo de béisbol y que no sé qué, que no. Pues espérame tantito, déjame ver, inclusive a lo mejor meten al cuarto equipo los Yankees y le ganamos, ¿verdad? Todavía no sabes. Claro. Entonces, pues tengo que ir a esas situaciones. El optimismo o el pesimismo extremo, no, nada recomendable. No, no, no deberían de jugar. No. Comunicar siempre basado en hechos. ¿Sí? Right, right. No en planes, no en sugerencias. ¿Sí? Mucho menos en sueños. Sí, porque sí, como líder te abres a a una caja de Pandora. Sí. Sí, te vas a meter en otro problema más, ¿no? Queriendo medio salir de uno, te vas a meter en otro. Claro. Señores, mil gracias por esta sesión. La verdad, la disfruté mucho. Espero que tú que nos escuchas también haya sido de tu interés, que hayamos aportado valor para ti. Que ojalá sean los menos casos de comunicación incertidumbre negativa, que la mayoría sean positivas, como nos la sugiere Manuel. Pero en dado caso, pues aquí ya tienes algunas recomendaciones de tres grandes expertos que no les ha tocado vivir ni una, ni dos, ni tres situaciones de incertidumbre, sino muchas, muchas más. Ojalá que estos consejos sean de provecho para ti. No te pierdas la próxima semana otro capítulo más de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Inscríbete, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Dale like. Cada semana estamos subiendo material que estamos seguros va a aportar valor para ti, para tu organización y para tu proceso de cambio.
Que estén muy bien, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, gracias. Gracias.